Hola, Dios les bendiga. Buenas Hola, noches, Buenas pastor. buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas están? noches, Buenas noches. Qué gusto verlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. todo bien, Pastor, gracias a Dios. Qué Gracias, pastor, todo una muy bueno. bien. disculpa. Yo le avisé a Itza que había estado un poco enferma. No sé si le avisó. Ok. Sí, no se preocupe. Ujú. Este, ya cuando no puedan, nada más chequen la clase que se publica Sí, ahí en YouTube, me parece, ¿verdad? sí. Y ahí pueden estar, checando lo que es la clase y mandando su resumen cuando lo tengan de la clase que no hayan estado. Sí. Este, ah, voy a pasar lista. Si al final no nombré a alguien, me dicen para anotarlo. Voy a nombrar los que tengo ahorita. Tengo a Itza Claudia. Presente, maestro, ahora sí estoy aquí. Muy bien. Gracias a Dios. A él. Eh, Ya Carmen llegué. Valleza. Presente. Muy bien. Blanca Patricia. Presente. Muy bien. Perla Ochoa. Presente. Ok. Griselda. Presente. Muy bien. Mayra. ¿Está? Mayra Isabel. Presente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Es, Isabel. es, es Isabel? Sí, Mayra Isabel. Muy bien. Isabel. Héctor Álvarez. Presente, maestro, pastor. Muy bien. Alma Maribel. ¿Está? ¿No? Ok. María Cristina. ¿Está o no? Ok. Eh, ¿Y quién me falta? A ver, alguien que me haga falta. Yo falto, pastor. Yo no Muy había bien. estado en las clases, ya las vi todas por línea y ya estoy al corriente con todas las Muy bien. clases y a partir de hoy me integro. Muy bien, pues bienvenida ¿me puede pasar su número, su nombre completo, por favor? Sí, Alejandra Ruiz Pues, Alejandra. Hernández. Y aquí dice Julieta Casanova, pero disculpe, no pude cambiarlos el nombre de mi hija, pero mi nombre Muy es bien. Alejandra. Alejandra Ruiz Hernández. Ajá, Muy bien. correcto. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy, haciendo un pequeño resumen de la semana pasada. Eh, por ahí estuvimos hablando sobre la cultura de la iglesia. Eh, Hablamos sobre lo que es la cultura, ¿verdad? Y cómo se forma una cultura. Y la cultura va muy de la mano con lo que la iglesia valora o lo que la iglesia tiene como algo primordial. Eh, Estuvimos hablando también sobre algunos ejemplos de que si como líderes o pastores no, no llevamos a la iglesia, ¿verdad?, a tener una buena cultura, pues la iglesia va a decidir el tipo de cultura. Y dimos por ahí un ejemplo sobre el horario, ¿verdad? Como una iglesia, batallaba para que los hermanos llegaran temprano a los cultos y prácticamente la iglesia era la que estaba decidiendo muchas cosas. Entonces se tuvieron que tomar decisiones para llevar la iglesia, ¿verdad?, a tener una buena cultura. El tema de hoy, para que lo anoten, es el siguiente, es permanece en el lugar donde Dios te puso. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Permanece en el lugar donde Dios te puso.
Permanece en el lugar donde Dios te puso. Y quiero iniciar con una historia de un hombre llamado Robert Breiner. Este hombre, se las voy a platicar. Este hombre cuenta parte de su testimonio de cómo él llegó a los pies de Jesús. Y él es un productor, bueno, ahorita actualmente no sé si todavía lo sea, pero en el momento que él escribió uno de sus libros, él era un productor de grandes eventos, de tipo eventos como el hay en Estados Unidos un evento que se llama el Super Bowl, algo así, que es un evento como de fútbol americano, muy grande, y él era el que se encargaba de producir del escenario, de las bocinas, del equipo de sonido, las pantallas, y de producir todo para ese tipo de eventos. Imagínense uno de los eventos más grandes en Estados Unidos. Y pues un día Dios lo alcanza, ¿verdad? Lo toca y y el evangelio llega a su vida, llega a una iglesia y él testifica que estando en la iglesia, pues él escuchaba las predicaciones, escuchaba el grupo musical, veía a las personas servir, los sugieres y todo lo que pues hay en una iglesia, ¿no? Y dice que él se sentía como fuera de lugar. Es más, él expresa, dice, yo me sentía una persona inútil dentro de la iglesia. Dice, siendo yo un gran productor que podía estar a cargo de un evento muy grande con artistas de primer nivel, dice, yo en la iglesia me sentía incapaz, dice, incapaz de hacer algo, o sea, él sentía que le quedaba muy grande la iglesia para él, ¿no? Él se sentía pequeño, dice, y dice, mucho tiempo estuve así, ¿verdad? O sea, mucho tiempo dije, no, pues predicar, no puedo predicar, dirigir la alabanza, pues no puedo dirigir la alabanza. Él admiraba mucho cómo los hermanos servían y él decía, yo no puedo hacerlo. Y un día hablando él con el pastor, que se da la oportunidad de platicar con el pastor y le platica, ¿verdad? Le dice al pastor, mire, yo me siento fuera de lugar, o sea, el pastor como que no creía esas palabras porque pues el pastor sabía a lo que él se dedicaba, ¿no? Y con qué tipo de personas él trabajaba y el tipo de eventos que él hacía. Y al verlo ahí como una persona, ¿verdad? Incapaz, él así se sentía, pues el pastor le menciona una frase y le dice, el llamado de Dios no siempre está dentro de la iglesia. Y esta frase es bien importante porque a lo mejor no puede que no sea para nosotros o quizás para alguno de ustedes sí, ¿verdad? Pero esta palabra él le dio mucho descanso y mucha paz porque él entendió que una cosa, ¿verdad? Dios lo salva, Dios lo aparta del mundo, o sea, salva su alma, pero el pastor le dice, mira, tú estás preocupado porque dices que no puedes aquí, ¿verdad? Dirigir la alabanza o no puedes predicar, pero el pastor le dice, mira, ninguno de los que estamos aquí en la iglesia, dice, ninguno puede tener acceso a los lugares donde tú estás, ni con las personas que tú estás. Dice, muchos de nosotros a todos esos personajes los vemos por videos, los vemos por televisión. Dice, y tú estás con ellos en los camerinos, en el escenario, los saludas, convives con ellos, dice, entonces fíjate dónde Dios te ha puesto, dice,
¿Y en qué lugar te ha puesto donde nosotros, verdad? O la iglesia no puede llegar a ellos, pero sí puedes llegar tú, dice. Entonces, le dice, a veces Dios nos llama para que seamos una influencia en el lugar donde Él nos puso. Y eso fue algo que ahí él entendió que él podía ser usado por Dios, porque lo que a él más le dolía, él decía, es que yo soy usado para el mundo, ¿verdad? Para mi trabajo, para lo que hago, pero él se quería sentir usado por Dios, él se quería sentir como un instrumento útil. Cuando habla con el pastor le dice, es que tú en el lugar donde estás, dice, es un lugar donde Dios te puso y ahí puede ser luz, ¿verdad? Ahí hay gente que Dios ha puesto alrededor de ti, pues para que les hables, para que compartas con ellos. Y esto, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar a nosotros en una pregunta y es, ¿en qué lugar estamos, verdad? ¿Con qué tipo de personas te rodeas? ¿En qué tipo de lugar trabajas, vives, convives? ¿Qué tipo de personas están alrededor de ti? Qué bueno, ¿verdad? Que sirvamos en la iglesia o tengamos algún cargo, un ministerio, pero Dios nos ha puesto también en lugares especiales, en lugares donde quizás no todas las personas pueden llegar y en ese lugar Dios, ¿verdad? Quiere que seamos luz. Hay un ministerio, no sé si lo han visto, yo creo que a lo mejor algunos, sobre todo los que son de Agua Viva Madero, lo han visto. Hay un ministerio de motociclistas, no sé si lo han visto, ¿verdad? Soldados de Jesús, que así se llama, bueno, en inglés. Y hemos tenido nosotros la oportunidad de poder invitarlos a la iglesia, nosotros nos han compartido y algunos varones hemos ido también ahí a su casa club donde ellos se reúnen y hemos conocido un poquito más de su ministerio, de cómo ellos van a lugares y conviven con personas que a las cuales al menos yo, ¿verdad? Pues no tengo acceso o no convivo con ese tipo de personas, porque todo eso de los choppers, ¿verdad? Los que andan en las motos y los clubs y todo eso, ellos nos platican pues cada idea, cada persona, eh, cada vivencia que han tenido. Y digo, bueno, o sea, ellos tienen acceso a un tipo de gente, ¿verdad? Que al menos yo no tengo acceso, ¿verdad? Yo tengo acceso quizás a otro tipo de personas y ahí vemos, ¿verdad? Cómo Dios eh, eh, tiene parte, ¿verdad? De su equipo, de sus hijos, en lugares especiales para que sean luz. Lo mismo pasaba con esta persona que les platico su testimonio, ¿verdad? Dios lo tenía en un lugar donde él podía convivir con personas famosas, muy importantes, y y él no lo veía de esa manera, él lo veía como algo insignificante, él lo veía como que no podía ser útil, y a veces podemos nosotros sentirnos así, pero hay una cita que me gustaría que anoten y es Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, del versículo 9 al 14. Filipenses 1 del 9 al 14. Y Filipenses capítulo 1 del versículo 9 al 14. Héctor, ¿lo podrás leer, por favor? Filipenses capítulo 1 del 9 al
14. Filipenses 1 del 9 al 14. Y si ustedes lo tienen por ahí, pues léanlo ahí acompáñenlo con su vista. Le voy a pedir a Héctor si lo puede leer. Nada más prende tu micrófono para que te podamos oír. Filipenses capítulo 1 del versículo 9 al 14. Sí, si gusta el siguiente, ahorita lo estoy buscando, pastor. Nomás que no tenía la Biblia aquí a la mano. Perdón. Ok. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer? Yo Bueno, lo pastor, tengo. A ver, vi 2 personas. A ver, ¿quién lo tiene? La hermana, a ver, la hermana Gris, Gris me dice. ok. Amén. Dice, y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretorina y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Muy bien. Miren, aquí en Filipenses, Pablo está mencionando algo bien importante y ahí ustedes vayan anotando, ¿verdad? Lo que consideren importante. Aquí hay algo importante porque Pablo era considerado romano, ¿sí? Él mucho tiempo fue un soldado, ¿verdad? Él arrestaba y perseguía a los cristianos y había una ley de que un romano no podía encarcelar a otro romano, ¿sí? Si Pablo presentaba sus credenciales, o sea, Pablo pasó por muchas cárceles, pero si Pablo presentaba sus credenciales como romano, él no podía estar en la cárcel, dice, pero Pablo aquí lo que está dando a entender, dice, yo he pasado por alto todo eso, dice, porque yo necesito estar en el lugar donde Dios me ponga para brillar. Y vemos que en las cárceles Pablo seguía hablando el evangelio, Pablo seguía escribiendo, a pesar de que él podía omitir esos encarcelamientos, él los permitía, ¿verdad? Con un propósito. Y en el lugar, ¿verdad? Donde Dios lo puso, donde Dios lo tenía, él sabía que ahí tenía un propósito. Y eso es algo bien importante porque no sabemos, ¿verdad? Dónde Dios un día nos va a llevar, ¿sí? Un día podemos estar aquí, otro día podemos estar en otro lado, y si Dios nos mueve, ¿verdad? Es porque Dios nos quiere en ese lugar y nos tiene ahí por un plan y por un propósito. Por eso el llamado de Dios, ¿verdad? No siempre está dentro de una iglesia, aunque si tienen la oportunidad de servir en su iglesia, háganlo, pero habrá veces donde no va a ser posible, pero sí podemos seguir sirviendo a Dios o siendo instrumentos fuera de la iglesia. Entonces, Pablo, ¿verdad? Aunque él podía librarse de las cárceles, no lo hacía, sino que él permitía esos procesos para entrar a lugares y conocer personas
y predicar el evangelio, porque su plan era seguir extendiendo el evangelio. Y quiero darles 3 puntos sobre esta clase, sobre lo que estamos hablando. El primer punto, anótenlo, es: cada persona tiene un propósito específico en el lugar donde Dios lo ha colocado. Punto número 1, cada persona tiene un propósito específico en el lugar donde Dios lo ha colocado. Se los vuelvo a repetir. Cada persona tiene un propósito específico en el lugar donde Dios lo ha colocado. Y la cita bíblica es Efesios 2:10. Punto número 1, cada persona tiene un propósito específico en el lugar donde Dios lo ha colocado. Y la cita bíblica es Efesios 2:10. Perla, ahora sí puedes leerlo tú. Efesios capítulo 2:10. Y el que sigue, Héctor, me ayudas, el que viene ahorita. Va a ser Mateo 5. ¿Qué dice Efesios 2:10? Voy, lo estoy buscando. Efesios Sí, 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Listo, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas nuevas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien, gracias. Dios de antemano, ¿verdad? Ya ha preparado un propósito para ti y para mí. Servir a Dios en diferentes áreas, no solamente en un llamado dentro de la iglesia. Dios necesita levantar personas que lleguen a otras personas también fuera de las iglesias, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, desde el momento que fuimos pensados por Dios, fuimos pensados ya con un plan y con un propósito. Me gusta mucho y siempre he hablado mucho de este pasaje del llamado que le hace Dios a Jeremías. Y le dice Dios, ¿verdad? Antes de que te formases en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y vea la palabra que Dios le dice, ¿verdad? Le dice, todavía no estabas en el vientre de tu madre. Dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, dice, ya te había escogido y ya te había dado un propósito, ibas a ser profeta para las naciones. Y eso es sorprendente porque Dios, como lo leíamos ahorita en Efesios, ¿verdad? Dios de antemano ya tiene para nosotros planes, propósitos específicos. Y ninguno de nosotros, ¿verdad? Es un error. Dios nos ha creado y nos ha formado con un propósito específico desde antes de que naciésemos. Entonces, obviamente, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer desviarnos del propósito, del plan de Dios, pero si nosotros nos tomamos de Dios, ¿verdad? Pues vamos a poder cumplir ese llamado y ese propósito por el cual hemos sido creados. Ahora, les voy a dar el punto número 2. El punto número 2 es, a veces Dios te pondrá en lugares donde te sentirás fuera de lugar para que tu luz brille. A veces Dios te pondrá en lugares donde te sentirás fuera de lugar para que tu luz brille. Punto número 2. A veces Dios te pondrá en lugares donde te sentirás fuera de lugar para que tu luz brille. A veces Dios te pondrá en lugares donde te sentirás fuera de lugar para que tu luz brille. Y la cita bíblica es Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16. Mateo 5
del 14 al 16. Espérenme tantito, 5 minutos, ahorita vengo, ¿sí? Bueno, menos de 5 minutos, no me tardo. Muy bien, gracias. Estábamos en el punto número 2, que dice, a veces Dios te pondrá en lugares donde te sentirás fuera de lugar para que tu luz brille. Mateo 5, del 14 al 16. ¿Lo pueden leer, por favor? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veáis vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, gracias. Me gusta la última frase que termina diciendo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Para que vean las buenas obras y glorifiquen a Cristo. Si las personas no ven en nosotros las buenas obras, ¿verdad? Y no glorifican a Cristo, entonces, ¿qué están viendo en nosotros? En otro pasaje, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo y un embajador es un representante. Un embajador es alguien que representa una nación, un país, y cada uno de nosotros representamos a Jesús, ¿verdad? Nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de dirigirnos a los demás, eso pues está reflejando de quién somos y a quién pertenecemos. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba en la secundaria, era muy común en la secundaria, pues donde yo fui, que luego había peleas y pleitos al final. Y siempre que a la hora de la salida veíamos una bolita de gente por allá y ya se andaban peleando allá dos muchachas y otros dos muchachos por acá y siempre había peleas a la hora de la salida en la secundaria. Hubo un tiempo donde hubo tantas peleas que la secundaria empezó a salir en las noticias y se empezó a correr la mala fama, ¿no? Y recuerdo en una asamblea nos juntaron a los alumnos y el director tomó el micrófono y habló y dijo, oigan, pues, pues es porque se están peleando mucho, ¿verdad? O sea, salen y se están peleando y recuerdo que dijo unas palabras que nunca se me olvidaron hasta la fecha y dijo, miren, si se quieren pelear, pelense, si se quieren matar, mátense. Ya estaba harto, ¿verdad? El director de tantas peleas. Dice, lo único que les pido es que saliendo de la secundaria, quítense el uniforme, les decía. Peleense con otra camisa, cámbiense el pantalón y cámbiense la camisa. Dice, porque a la única que están manchando es a la secundaria. Dice, porque los ven en la televisión, ya salen en las noticias, los vecinos, y los ven con su camisa puesta de la secundaria, dando mal testimonio. El director dijo, lo único que les pido es que tráiganse otra camisa, si se piensan ir a pelear saliendo de la secundaria, y cámbiense y peleense de civiles, ¿verdad? Él lo dijo, ¿verdad? De manera porque pues ya había avanzado mucho eso. Y dije, bueno, realmente, ¿verdad? Muchos de nosotros pues traemos puesta la camisa de Cristo, ¿verdad? Muchos de nosotros confesamos y nuestra familia, amigos, conocidos nos conocen como cristianos, como personas que vamos a la iglesia, y la pregunta es cómo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo estamos representando a Cristo en esta tierra? Somos luz, ¿verdad? Dice ahí en Mateo,
y nuestra luz tiene que brillar y esas buenas obras, ¿verdad? Tienen que surgir para que a través de ellas Cristo sea glorificado. Ahora, vamos al punto número 3. El punto número 3 es el siguiente para que lo anoten. Es el propósito de Dios a veces requiere paciencia y perseverancia en el lugar donde te ha puesto. El propósito de Dios a veces requiere paciencia y perseverancia en el lugar donde te ha puesto. Punto 3. El propósito de Dios a veces requiere paciencia y perseverancia en el lugar donde te ha puesto. Y la cita es Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 14. Filipenses 1 del 12 al 14. El propósito de Dios a veces requiere paciencia y perseverancia en el lugar donde te ha puesto. ¿Le puede dar lectura? A ver. La hermana Isaac, si lo tiene, Filipenses capítulo Sí, 1, pastor. 12 y Ajá. 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, vean cómo Pablo, ¿verdad? Casi que agradece o está diciendo que sus prisiones han tenido un propósito, ¿verdad? Que sus prisiones y esos momentos difíciles han tenido un plan y gracias a ellas ha podido dar testimonio. Que ahora sí difícil a veces puede ser tener un poco de paciencia y perseverancia para poder dar testimonio a las personas que nos rodean. El propósito que nosotros tenemos es llevar a las personas a Cristo, ¿verdad? Que conozcan la salvación y Dios siempre va a tener un propósito que nosotros debemos cumplir. Y Pablo, ¿verdad? Es uno de los personajes en la Biblia que padeció muchas cosas por el Evangelio, sufrió mucho en su ministerio, ¿verdad? Pero al final de cuentas todo eso, ¿verdad? Él siempre lo apuntaba a Cristo y al propósito. Él nunca lo vemos, ¿verdad? Quejándose, pues, de la vida difícil que le tocó, pero sí lo vemos contento y es más expresando, ¿verdad? Que él gastaría su vida por el Evangelio, ¿verdad? La perseverancia y la paciencia son dos cosas que nosotros, ¿verdad? Dentro del ministerio debemos tener. Hay muchas otras cualidades que debemos tener, pero la paciencia es algo también que pues nos ayuda a dominar ese carácter y nos ayuda a poder también moldear nuestra fe. ¿Cómo se podrá tener paciencia, verdad, en algún momento difícil, en situaciones complicadas, sabiendo que Dios tiene ese control, verdad? Entonces, aquí surge, ¿verdad? Nuevamente la pregunta que les hacía al inicio, ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo ser luz de Dios en el lugar donde Él me ha puesto? ¿Dónde es donde te puso Dios actualmente? ¿Dónde estás? ¿En qué universidad? ¿En tu escuela? ¿En tu trabajo?
¿Dónde, verdad, Dios te ha colocado en estos momentos? Y la pregunta es, ¿cómo puedes ser luz, verdad? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosas tú puedes realizar en ese lugar donde estás? Porque Dios te ha puesto en un lugar único, ¿verdad? Donde yo no estoy. A mí Dios me puso en otra zona, en otro lugar. Dios nos ha puesto, ¿verdad? Pero con un propósito, y verdad, y cada quien donde Dios le ha puesto, eh, pues tiene que ser luz. Ahora, dependiendo el lugar donde Dios te haya puesto, dependiendo el lugar donde te encuentres, este, pues habrá obstáculos también, ¿sí? Habrá dificultades, habrá situaciones difíciles. Y la pregunta es cómo podemos superar esas situaciones, cómo podemos superar eh, esas opiniones de los demás o los problemas que a veces puede surgir también por predicar el evangelio, ¿verdad? Lo único que no debemos olvidar es que la luz nunca deja de brillar, ¿verdad? La luz siempre debe estar alumbrando y como dice la escritura, ¿verdad? Que leíamos, la luz no es para esconderse, no es para ponerla debajo de la cama, no es para taparla, es para que alumbre, ¿verdad? Es para que todos puedan apreciarla y el Hijo de Dios, ¿verdad? Que pasa desapercibido o una vez escuché a una persona que dijo, gracias a Dios que pude terminar la universidad, y nunca supieron que era cristiano. Y yo dije, bueno, o sea, pues el plan no era ese, ¿verdad? El plan era que en la universidad fueras luz también, ¿verdad? Que en la universidad supieran que tú eras hijo de Dios y pudieses compartir el evangelio, pero pues él dijo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nadie se enteró, este, y no sé si lo dijo de verdad o jugando, ¿verdad? Pero pues muchas de las veces, nosotros vemos o hemos sido, no sé, en algún momento personas así, ¿verdad? Personas que nos hemos mantenido como encubiertos en la escuela, en el trabajo, y decir que nadie sepa, ¿verdad? De mi fe, de mi creencia en Jesús. Más sin embargo, ¿verdad? Viene a ser como esa luz, ¿verdad? Una luz que tapamos, una luz que cubrimos. Y no debe ser así, ¿verdad? Dios nos ha puesto en diferentes lugares, Dios nos ha puesto en diferentes zonas para que nuestra luz brille. Entonces, por eso, como lo dice el tema de esta clase, hay que permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y ahí donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Sé luz. Ahí donde Dios te ha colocado, sé esa luz que alumbre a los demás. Hasta aquí, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta, si está todo claro, ¿verdad? Ok. Les voy a dejar una tarea. Ahorita voy a terminar la clase aquí porque tengo un compromiso y hoy vamos a terminar un poquito más temprano. Pero la tarea que quiero que me manden ahí en la semana, me mandan una foto a mi número personal para revisárselas. Son dos preguntas. Número uno, ¿en qué lugar te ha puesto Dios? Esa es la primera pregunta. Y ahí usted va a poner, bueno, vamos a dejar un poquito fuera la iglesia, ¿verdad? Y tú di, bueno, me ha puesto, no sé, en una universidad o me ha puesto en tal zona. Ok. Y la segunda es, ¿cómo puedo ser luz en ese lugar? La primera pregunta es, ¿en qué lugar Dios te ha puesto? Número dos, ¿cómo puedo ser luz en ese lugar? Y la número tres es, ¿qué obstáculos me puedo encontrar en ese lugar
y cómo los puedo superar. ¿Qué obstáculos puedo encontrar en ese lugar y cómo los puedo superar? Entonces, esas 3 preguntas, analícenlas, piénsenlas y respóndanlas. ¿Dónde Dios los ha puesto? ¿Cómo pueden ser luz en ese lugar? ¿Y cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar en ese lugar? ¿Y cómo los pueden superar? Y respóndanlos y ya que lo terminen, me lo mandan, le toman una foto. Si hay personas que lo están haciendo de una manera digital en la computadora o en alguna tablet, pueden tomar captura y me lo mandan. Y esa va a ser un trabajo, ¿verdad? Para que lo realicen. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hoy hablamos? ¿O alguna pregunta o algo? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a terminar. Ya faltan 5 minutos para las 9. Hoy nos vamos a ir temprano. Y bueno, pues espero que hayamos hoy aprendido algo, ¿verdad? Y lo analicemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Ahí donde están, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder conectarnos un viernes más para hablar de tu palabra. Hoy hemos hablado sobre lo importante que es permanecer donde nos has puesto y ser luz. Sé que a cada uno de nosotros, Dios, tú nos has dado un llamado, un propósito diferente a cada uno. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo y ayúdanos a hacer luz en el lugar donde nos has puesto. Ayúdanos a vencer todo obstáculo, toda prueba, toda dificultad y que a través de nuestra vida, Señor, tu nombre pueda ser exaltado, tu nombre pueda ser glorificado. Bendigo a la vida de cada persona, Señor, que hoy está aquí, los que hoy no pudieron conectarse. Sigue bendiciéndole, Señor, a cada uno de ellos y oramos por el instituto para que tú sigas bendiciendo, Señor, y sigas levantando esos obreros, Señor, que se necesitan en tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, Dios les Amén. bendiga a todos. Que pasen una excelente noche y un excelente fin. Bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Igualmente, que Buenas descansen. noches. Bye. Buenos días, Ali. Gracias. Paz, ¿me puede repetir la última pregunta que dictó, por favor? Ah, Pues muchas gracias, Dina. La que a le tenemos ver, que mandar, es que no alcancé a anotarla. la última pregunta es, ¿qué obstáculos puedo encontrarme en ese lugar, verdad, donde Dios me puso y cómo los puedo superar? ¿Qué obstáculos me Ok, puedo encontrar y cómo los puedo superar? va, nada más era esa, ¿verdad? Ajá, esa es la tercera. Ajá, y ya. Ah, ok, va. Fueron 3. Gracias, ¿Sí Paz. tienes las 3? Sí, sí, Ok, ahorita se las mando. bueno. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.